años. Hoy es un movimiento nacional de resistencia, no solo contra las altas tarifas, sino contra otros proyectos o megaproyectos que están afectando comunidades, pueblos y comunidades indígenas. En la Ciudad de México se conformaron diferentes asociaciones. La Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia hoy tiene una fuerte presencia en el sur de la ciudad y sigue aglutinando estos mecanismos, digamos, de protesta y de inconformidad. La base central o el eje de las demandas de este movimiento nacional de resistencia eran tres. Hay muchas otras, pero los ejes son tres. La fijación de una tarifa social justa, el borrón y cuenta nueva por parte de todos estos cobros excesivos de la Comisión Federal de Electricidad y el reconocimiento constitucional del derecho humano a la energía eléctrica. La siguiente, por favor. La primera iniciativa se presentó en el 2013, después se presentó otra en el 2015, después se presentó otra en el 2018 y una más en el 2020. Es decir, no es una ocurrencia del Ejecutivo, de la actual administración, incluir el párrafo séptimo del artículo 25 en la propuesta de reforma constitucional para reconocer el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano. Es el reconocimiento de un proceso de lucha que lleva muchos años, sustentado particularmente escuchando a las y los usuarios. Digamos, escuché aquí que no se escuchaba a los usuarios. A mí me parece que hay antecedentes, los gustan consultar en las gacetas, las iniciativas que se han presentado desde el 2013, 2015, 2018, 2020, en donde movimientos de usuarios han presentado estas reformas a la Constitución para que se reconozca la energía eléctrica como un derecho humano. Yo no vengo a hablar desde luego en nombre de estas y de esos compañeras y compañeros usuarios, no sería tan arrogante de decir que hablo en nombre de millones de personas, ni de miles de personas, pero sí me permito traer esa voz que se ha manifestado en diferentes momentos ante este Congreso de la Unión, justo para exigir a las autoridades que se reconozca el derecho humano a la energía eléctrica. En ese sentido, hay un fundamento internacional de la propuesta. Brevemente lo voy a mencionar. Está la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, me lo voy a saltar un poco para llegar a la parte sustantiva. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Ahí es muy interesante, diputada Jade Hall, a usted que le interesan los temas de género. Es el único instrumento internacional que reconoce explícitamente el acceso a electricidad como un derecho para las mujeres para eliminar estos factores de discriminación estructural. Entonces, ligado desde luego al derecho a una vivienda digna. Entonces, es muy importante, sí, ponerlo, reconocer que hay estos instrumentos internacionales, ya lo hacían en las presentaciones anteriores, la observación general número 4 del Comité DESC, del Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la siguiente, vamos a la lámina 6, por favor, yo no sé cómo vamos, en la observación general número 14 del Comité DESC. Ese me parece muy importante. ¿Por qué? Porque justo se coliga el derecho humano al acceso a la energía eléctrica con los elementos sustantivos o estos elementos esenciales que debe de tener este derecho. Entre ellos la disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad. Y en accesibilidad está el componente de la asequibilidad económica, que es un componente fundamental. A mí me resulta extraño que abogadas y abogados que han participado digan que pues no es necesario reconocer el derecho humano a la energía eléctrica en el texto constitucional, que se da por fuente de interpretación y que se da, digamos, que se debe de dar sin que se reconozca. Y me preocupa porque cualquier derecho a mayor reconocimiento, mayor protección, mayor cobertura y mayor obligación se le dé al Estado es mucho más efectivo. Es decir, aquel derecho que tenga que recurrirse a una doble interpretación o una interpretación extensiva, claro que se puede exigir, pero aquel derecho que es explícito en el texto constitucional o en cualquier otro texto internacional, por supuesto que es mucho más fácil de hacerlo exigible. Y en este sentido, y hago una pequeña pausa solo en para considerar los tiempos, justo una de las ponentes hacía referencia a que ya el Estado mexicano ya es el garante, hoy ya se le puede exigir la energía eléctrica, hoy se le debe de exigir la energía eléctrica y que la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado al respecto. En ese sentido, justo me parece importante traer a colación un par de tesis de la Suprema Corte, hago una pausa en esta presentación, aunque continúe el tiempo, justo para traer un par de tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se ha reconocido que para efectos de tarifas, cortes y verificación del sistema de la energía eléctrica en los usuarios domésticos no es autoridad la Comisión Federal de Electricidad. No se puede uno amparar
Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué? Pues porque precisamente derivado de la reforma del 2013, y cito una parte de la tesis, la jurisprudencia por contradicción de tesis de nombre, y doy el nombre completo, dice: Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del juicio de amparo contra actos previstos en el contrato de suministro de energía eléctrica. Y dice una parte de esa tesis, cito la tesis: por el contrario, el objetivo de las reformas en materia energética del 2013, ese comentario es mío, se constriñe a establecer que CFE debe operar como una empresa privada. Entre otros, presta el servicio público y universal de suministro básico de energía eléctrica bajo un régimen especial. Dicho régimen especial, exorbitante de derecho privado, permite que sus relaciones con los particulares con los que se celebra contratos de suministro de energía eléctrica sean entendidas como mercantiles. Cierro la cita. ¿Por qué es importante que se reconozca el derecho humano al acceso a la energía eléctrica en el texto constitucional? Porque se convierte no solo en una obligación constitucional, a partir del primero constitucional, que le corresponde a una entidad pública del Estado garantizar, y en este caso no solo es la CFE, porque el párrafo séptimo del artículo 25 dice: el Estado será responsable de garantizar ese derecho. Es falso que sea solo la Comisión Federal de Electricidad. Es falso que incluso sea la CRE o la CENACE si desaparece, si se pasa a la Secretaría de Energía. Es el Estado el que tiene que garantizar este derecho. Entonces, el venir a decir aquí no es necesaria la reforma, no es necesario el reconocimiento, no es necesario porque ya está, no. Aquí está hoy, yo como abogado sigo representando a usuarias o usuarios que siguen enfrentando denuncias penales de la Comisión Federal de Electricidad y demandas mercantiles, porque esta CFE que está hoy actúa bajo una función mercantil, como una empresa privada. Y lo que queremos justo y lo que se está buscando impulsar con esta reforma es que se cambie esa lógica. Que se cambie esa lógica empresarial, que se cambie esa lógica del mercado. No podemos tener una entidad del Estado mexicano obligada para garantizar el acceso a la energía eléctrica que funcione como una empresa privada persiguiendo a la gente con demandas mercantiles. Uno de los principales efectos, nos vamos a la lámina 7 por favor para aprovechar estos últimos segundos. Uno de los principales efectos que se busca, la 8 por favor, uno de los principales efectos que se busca justo con esta iniciativa es que se considere sí la energía eléctrica como un derecho humano, desde luego, que se pueda hacer una discusión en términos de la legislación secundaria sobre la asequibilidad del acceso a la energía eléctrica, es decir, la capacidad económica para las tarifas, construir un plan de tarifa social justa, un plan de una tarifa social plana, claro, en las condiciones de las personas que puedan acceder a ese servicio, que se pueda garantizar ese servicio. Y finalmente, ya para ir cerrando, nos permitiría tener una reestructuración de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué es contradictorio? Algunas personas nos han preguntado, ¿por qué si ustedes son usuarias y usuarios en resistencia en contra de la CFE, ¿por qué apoyan la iniciativa? Porque uno de los principales elementos que nosotros observamos y nosotras observamos es que con la reforma se tiene que reestructurar la Comisión Federal de Electricidad. No podemos seguir teniendo una Comisión Federal de Electricidad con esta lógica empresarial, comercial. Tiene que ser un ente del Estado que garantice el derecho humano a la energía eléctrica. Por eso, y concluyo, diputado, y por eso, en esta dinámica de discusión me parece muy importante colocar que a mayor progresividad, ahí sí, de los derechos, a mayor reconocimiento de los derechos en el texto constitucional, mejores condiciones de vida para las y los mexicanos y desde luego una mejor condición para una vivienda digna y una vida digna en México. Muchas gracias. Muchas gracias al ponente David Peña. A continuación presentaré la semblanza de la siguiente y última